Bendiciones, amados hermanos. Una vez más estamos aquí en Iglesia de Cristo Luz de las Naciones para compartir la palabra del Señor. Es una oportunidad de gozarnos en el Señor y aprender un poquito más de los misterios que Dios tiene para nosotros. Así que le pido a usted que hoy se una conmigo a pedirle al Señor que hoy nos hable. Padre bendito, Dios de misericordia, estamos hoy delante de ti, Señor, pidiéndote que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú muestres tu gloria, Señor, sobre nosotros. Padre, tú eres un Dios bueno y un Dios que habla a su pueblo, y hoy te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, para que seamos transformados, Señor, y que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre es un gusto para mí compartir la palabra, y en esta oportunidad yo quiero platicar sobre un tema al cual he titulado el juicio de Jesús. Vayamos a las Escrituras en primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 6. Dice así: y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces, la palabra de Dios nos habla a nosotros sobre hacer juicios, y nosotros hemos sido entrenados por el mundo, por nuestro medio, por nuestros padres, a juzgar. Inmediatamente, cuando hablo de juzgar, estoy hablando de discernir, ¿verdad? Y nosotros discernimos a una persona de inmediato. Generalmente la discernimos por su forma de ser, por su forma de vestir, por lo que esa persona, por su apariencia, más que por lo que está en su corazón. Pero la palabra aquí nos habla del profeta Samuel, ¿verdad? Y el profeta Samuel llega con Isaí y le dice: trae a todos tus hijos, que vamos a sentarnos y vamos a comer. Y entonces Isaí lo que quería era saber quién de ellos era el que iba a ser el próximo rey de Israel, porque Dios le había dicho que tenía que ir a la casa de Isaí y ungir uno de sus hijos, pero no le dijo cuál. Y entonces Samuel empieza y ve a aquellos muchachos, ¿verdad? Como dice aquí: y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Entonces él lo vio y vio su estatura y vio que era un hombre de buen parecer, y entonces dijo: seguramente que este es el escogido de Dios. Pero dice la palabra que el Señor no ve al hombre en su exterior, sino que dice acá: pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces, hermanos amados, Dios nos escogió a nosotros por misericordia, porque dice la palabra que el corazón del hombre es malo desde su juventud, y Dios pues tuvo la misericordia de escogernos a nosotros. Y eso es lo que vemos nosotros también en Romanos capítulo 9, donde el Señor habla que a unos ama y a otros aborrece. Y dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No que ninguno de ellos hayan hecho nada bueno ni malo, pero Dios tiene su escogencia. Entonces Dios nos escogió a nosotros para que nosotros seamos sus hijos, y permitió que el Señor Jesucristo fuera juzgado para que cada uno de nosotros no lo seamos. Entonces este es un tiempo en el que nosotros tenemos que aprender no a juzgar, sino a bendecir, a saber
que Dios va a tener misericordia de nosotros y de aquellas personas que escuchan el mensaje. Por eso es que nosotros no podemos negarle a nadie el mensaje del Señor. Nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque no conocemos ni sabemos quiénes son aquellos que van a ser salvos, quiénes son los escogidos y quiénes no lo son, pero el Señor sí. Y entonces nosotros tenemos que predicar a toda criatura, como es la orden del Señor. Y dice la palabra, refiriéndose en este pasaje al Señor Jesucristo, en Isaías capítulo 11. Hemos oído hablar de esto, hemos enseñado de esto anteriormente, y ahora quiero que lo leamos en este contexto. Y dice así: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces acá vemos que hay 7 espíritus que iban a venir sobre el tronco de Isaí, sobre un renuevo que iba a salir de la casa de Isaí. Es decir, podríamos hablar de David en adelante. Entonces el Señor escoge un linaje, escoge el linaje de David como rey, ¿verdad? Para ser rey. Imagínese usted que pues el Señor escoge una familia de todas las familias y dice: esta es la familia en la cual yo voy a poner mi nombre. Es impresionante, hermano, que el Señor haga eso. ¿Por qué? Porque el Señor había previamente desechado a otro hombre, había desechado a Saúl. Y el Señor le dice a Samuel: ya no llores más por Saúl, ya no llores más por él, porque yo te voy a enseñar a otro hombre que va a ser el representante de Dios en la tierra, ¿verdad? Va a ser el rey de Israel, va a gobernar mi casa, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, fíjese usted que este retoño, este renuevo, iba a ser un hombre en el cual reposarían los 7 espíritus de Dios. Y vemos pues que esto no se cumple exactamente en David, porque David solo es una figura del rey que iba a venir. Y todo el pueblo, todo Israel esperaba que naciera el Mesías, que viniera el Hijo de Dios, el hijo de Isaí, a sentarse sobre el trono de David. Y dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Primeramente, el Espíritu del Señor tenía que venir sobre él. Es interesante esto, hermano, porque en cada uno de nosotros también el Señor tiene que enviar su Espíritu. Dios debe de enviar su Espíritu. No lo estoy diciendo en el sentido de la obligación de Dios, sino que Dios enviará sobre cada uno de sus escogidos su Espíritu. Y este Espíritu lo dará sin medida. El Espíritu Santo es el que desciende sobre nosotros. Y entonces dice la palabra que iba a venir sobre aquel varón el Espíritu del Señor primeramente, y luego dice el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, y Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, la unidad de estos 7 espíritus iban a formar en aquel hombre un ser totalmente extraordinario, ¿verdad? Y dice: y él se deleitará en el temor del Señor. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, entonces nosotros podemos deleitarnos en el temor del Señor. Hace un par de días estaba hermano Jorge hablando en relación al espíritu de temor, y acá no estamos hablando de un espíritu de miedo, ¿verdad? Sino que un espíritu de temor reverente al Señor, es decir, saber
que Él es nuestro Dios, reconocer que Él está sobre nosotros y que no nos mandamos nosotros a nosotros mismos, sino que es el Señor el que gobierna sobre todos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que reconocer a nuestro Dios en todos nuestros caminos. Entonces dice, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, aquí hablamos del Señor primeramente y de cuáles van a ser las características del ministerio del Señor. Va a venir el Espíritu Santo, y eso fue lo que vio Juan cuando estaba el Señor descendiendo a las aguas del Jordán. Dice que Juan, que en su testimonio dice, yo vi al Espíritu descender sobre aquel hombre como en forma corpórea, como de una paloma. Y entonces dice, se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía, he aquí este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Gloria a Dios por eso. Entonces, fíjese que a consecuencia de la unción que desciende sobre el Señor Jesucristo, el Padre lo llama a Él, y en Isaías 61 está todo lo que el Señor tenía que venir a hacer, ¿verdad? El Señor Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para libertar a los que estaban en prisiones, para proclamar el año agradable del Señor. El Señor va diciendo todas esas cosas cuando se le da el rollo de la ley, ¿verdad? Cuando Él entra a la sinagoga, él lee esa porción de Isaías y dice, el día de hoy esta palabra se ha cumplido en medio de nosotros. Y dice que todos tenían sus ojos puestos sobre Él y todos decían, ¿de dónde ha sacado tal sabiduría? Pero dice la palabra que el Señor Jesucristo se iba a deleitar en el temor del Señor y que no juzgaría según lo que vieran sus ojos. Entonces, fíjese usted que el Señor Jesucristo nos ve a nosotros. Nos ve a nosotros, y cuando nos ve a nosotros, ve el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Imagínese usted que nosotros somos tan pequeños realmente como seres humanos delante del Señor, pero nosotros somos valiosos. Somos valiosos porque Cristo murió por nosotros para que en cada uno de nosotros estuviera su Espíritu y que cada uno de nosotros formáramos parte de ese ministerio que Él tiene. Porque nosotros, amados, no tenemos un ministerio personal, sino que el ministerio es del Señor Jesucristo. El ministerio es de Él y de Él deriva toda bendición. Por eso es que dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Entonces el Padre comisionó a su Hijo a traer sus 7 espíritus sobre esta tierra para bendecir a todos aquellos que buscan de Él. Y entonces dice, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos. No importa entonces cómo somos físicamente, ya sea que seamos altos, bajos, gorditos, bajitos, redonditos, sequitos, de cualquier forma, Dios nos escogió a nosotros para hacer su obra. Y eso es algo que debe de estar puesto en nuestro corazón. Recuerde usted que dice la palabra que a Jacob amó, mas a Esaú aborreció. Entonces, desde ese punto de vista podemos ver que Dios nos amó a nosotros, Dios nos escogió a nosotros y nosotros somos seres privilegiados
Dentro de todos los humanos que hay en el mundo, Dios nos escogió a nosotros para que nosotros fuéramos sus hijos. Y dice de la siguiente manera: se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Entonces es algo que el Señor está analizando constantemente. Él no va a juzgarnos a nosotros por lo que Él ve con sus ojos u oye con sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia. Entonces, aquí nos habla del pobre, no solamente está hablando de una pobreza física, sino que está hablando de una necesidad espiritual que nosotros debemos de presentar delante del Señor. Nosotros debemos reconocer nuestra condición de necesitados. Y entonces, si nosotros somos necesitados, el Señor nos juzgará con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Pero también herirá la tierra con la vara de su boca, es decir, su palabra. El Señor dijo que Él no venía a juzgar a nadie, pero que su palabra nos juzgaría. Entonces, por eso es que dice aquí: herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Eso dice la palabra, que cuando el Señor venga, matará al impío con su sola presencia. La justicia será el ceñidor de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Entonces, la justicia es algo que caracteriza al Señor Jesucristo en su ministerio. Y si el Señor Jesucristo es el justo, por eso es que dice la palabra: mi justo por la fe vivirá. Y ese justo, para empezar, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esa justicia que Él alcanzó para nosotros nos redime de nuestra vana manera de vivir, nos redime de la condición en que nosotros nos encontrábamos de pecadores y nos hace hijos suyos, nos da la oportunidad de ser hijos de Dios. Entonces dice: la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces aquí hay dos cosas que caracterizan al Señor Jesucristo. Número uno, que la justicia ciñe sus lomos, pero también dice la palabra que la fidelidad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene dos características particulares que debemos de conocer. El Señor es justo y el Señor es fiel. Y si Él es justo y fiel, nosotros también debemos de ser justos. La palabra nos habla de justicia y usted sabe, yo lo he enseñado en alguna otra oportunidad, que la palabra justicia viene de la palabra equidad o equitas o equitas, ¿verdad? Que quiere decir dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces el Señor Jesucristo nos dio a nosotros la bendición de ser parte de Él, porque dice la palabra que nosotros estábamos alejados de los pactos y de las promesas, ¿verdad? Que no éramos nadie, y el Señor desgajó, ¿verdad?, el olivo, desgajó las ramas del olivo para injertar unas ramas silvestres. Entonces el Señor nos llamó a nosotros a ser parte de Él, a formarnos, a ser uno con Él. Como dice Juan capítulo 15, me parece que es, donde habla y dice el Señor: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Entonces el Señor nos llamó a nosotros a ser parte de Él y dice: fuera de mí nada podéis hacer. Entonces el Señor nos llamó a nosotros a unirnos a Él. Nosotros no estamos alejados del Señor, y aunque en este tiempo nosotros no podamos congregarnos como siempre lo hemos hecho, en este día seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos una porción de ese cuerpo. Entonces, fíjese usted que nosotros no debemos de estar alejados del Señor. Es más, este tiempo es un tiempo para unirnos con Él, para tener una misma relación con Él, una misma comunión con nuestro Dios. Eso es lo que el Señor está tratando con nosotros en esta oportunidad.
yo lo bendigo a usted por dedicar su tiempo, por invertir su tiempo en buscar al Señor, en buscar su palabra, en buscar el consejo de la palabra. No todos tenemos esta oportunidad que usted está teniendo, no solamente de tiempo, sino que está invirtiendo su tiempo de internet, que tal vez podría estar viendo pues cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero usted dijo, lo primero es lo primero, y yo voy a escuchar la palabra de Dios, y Dios lo bendiga por eso, hermano. Yo sé que usted va a recibir una bendición por dejarse bendecir. Así que sigamos adelante en esto. La palabra nos habla sobre un Señor que iba a venir a la tierra. Y hermano, cuando nosotros hablamos del Mesías, Israel tenía ciertas ideas en cuanto a quién era el que estaba esperando. Ellos tenían en aquel momento la bota romana sobre ellos. Ellos eran esclavos de Roma y ellos pues se sentían que estaban por desfallecer. Debido a la dureza de su corazón, ellos tuvieron que pasar por muchas situaciones difíciles. Tuvieron que pasar por la esclavitud, 430 años que pasaron en Egipto. Posteriormente tuvieron que ser llevados al exilio, ¿verdad?, a Babilonia. Y ahora ellos son súbditos de Roma. Entonces ellos están cansados de toda esta situación. Pero el Señor permite que ellos pasen por todo esto para que lo busquen. Nos tenemos que meter en el pensamiento de los hebreos del siglo I, ¿verdad? Que estaban esperando a un Mesías. Y hermano, vino el Mesías. Dice la palabra que a los suyos vino, mas los suyos no le conocieron. Por lo tanto, su casa quedó vacía. Pero fíjese usted que es interesante, porque aquellos estaban esperando al Mesías. Les habían dado una figura del Mesías como un Mesías vencedor. Les habían hablado de un Mesías que iba a llegar a quitar la esclavitud romana, pero no habían entendido lo que el Señor quería hacer con ellos. El Señor quería que fuera quitada de ellos la condición de esclavitud del corazón. Yo creo que es lo más importante. El otro día predicaba que lo que no se ve es más importante que lo que se ve, porque lo que no se ve es eterno. Entonces, el Señor no estaba tan preocupado, aunque sí, pero no era su pensamiento cambiar el gobierno, cambiar la condición en que ellos se encontraban, sino que cambiar el corazón de ellos. Y viene un rey sin corona, hermano. Viene el Señor Jesucristo que nace en un establo donde están los animales, donde había mal olor. No era un lugar, no era un palacio, porque un rey nace en un palacio, ¿verdad? Pero aquel hombre que iba a venir a redimir a la raza humana estaba en una condición distinta. ¿Por qué? Porque el Señor venía con un disfraz o si lo prefiere usted, con un velo, para que no lo reconocieran todos. Y el Señor empieza a hacer su ministerio terrenal. Sana a los enfermos, da vista a los ciegos, resucita a los muertos. En fin, el Señor hace un montón de cosas, hermano. Y está predicando constantemente la palabra, y está ministrando, y está dando, y está bendiciendo, y está haciendo obras extraordinarias, está relacionándose con sus discípulos, le da al pueblo de comer. En fin, hermano, si nosotros estudiamos el ministerio del Señor Jesucristo, yo le aseguro que la mayoría de esa gente debió de haber pensado: este hombre debe de ser el Mesías. Y no es para todos, porque el Señor, mire, le pregunta a sus discípulos: ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces ellos le dicen que tú eres un profeta, que tú eres Jeremías, Y entonces les pregunta el Señor: ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces ninguno se atrevió a decir nada.
Pero viene Pedro y dice: Señor, tú eres el Cristo. Mire lo que le dice Pedro al Señor: tú eres el Mesías al cual nosotros hemos estado esperando. Yo creo que eso era para choquearlos a todos. Y les dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, le dice. Entonces el Señor se queda gozoso, ¿verdad?, de oír la respuesta de aquel hombre. Y le dice: Pedro, esto no te lo ha mostrado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces viene la revelación para un hombre, viene la revelación para Pedro. Pero a pesar de que viene la revelación para él, el corazón de Pedro no cambia. El corazón de Pedro no es transformado inmediatamente, porque él está diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías que había de venir, que estábamos esperando. Entonces Pedro, en su pensamiento humano, estaba esperando otra cosa. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros los hombres muchas veces lo que hacemos es ponerle un adorno, como una deformación cosmética de lo que es importante. Entonces, fíjese usted que la palabra nos hablaba de un Mesías sufriente. Nos habla de la figura de José, de un Mesías que tuvo que pasar por la cisterna, de un hombre que tuvo que pasar por el sufrimiento de la esclavitud para convertirse en rey. Pero también nos habla de un David, ¿verdad?, que ambos son figuras del Señor Jesucristo. Nos habla de José y nos habla de David. Nos habla de un David que es guerrero, que mató a sus 10,000, ¿verdad? Y entonces ellos tenían en su corazón la idea de que el Mesías iba a ser un nuevo David. Iba a ser un hombre que iba a destruir al gobierno que los tenía prisioneros. Pero nunca pensaron que este Señor que iba a venir, este Mesías que iba a venir, era un Mesías que iba a destruir, ¿verdad?, en el lugar de destruir a un Goliat físico, iba a destruir a un Goliat espiritual. Y para eso vino el Señor. Pero, hermano, mire pues, cuando ellos estaban en esa hora, ellos estaban esperando a un vencedor. Ellos estaban esperando a un caudillo revolucionario que tomara la autoridad. Pero nunca pensaron que iba a ser un hombre que se sentara a predicarle a las multitudes. Entonces, cuando ellos vieron eso, se turbaron en su corazón. Y eso nos puede suceder a nosotros también en este tiempo. Si nosotros no estamos atentos a lo que el Señor quiere para nosotros, nos podemos perder, hermano. Porque vendrán muchos, dijo el Señor, falsos profetas, que predicarán cosas extraordinarias y dirán: aquí está el Cristo, allá está el Cristo. Pero, hermano, la venida del Señor será tan clara que será como un rayo, ¿verdad?, que se ve desde el oriente hasta el poniente. Entonces nosotros tenemos que quitarle toda la basura que le han puesto a la doctrina. Y nosotros debemos de entender el fundamento de todo esto. Y yo quiero que vayamos y entendamos por un momento qué era lo que estaba sucediendo en el momento en que el Señor Jesucristo aparece allá en Jerusalén. Mateo capítulo 22 y versículo 15 dice así: entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra.
Los fariseos eran un grupo religioso que se había convertido, hermano, en los maestros de Israel, que tenían la potestad de abrir las puertas del cielo a aquella gente, que tenían la potestad de hablar de las cosas de Dios y que, según ellos, conocían más que Jesucristo. Pero entonces viene el Señor y empieza a predicar y ellos se sienten mal. Ellos se sienten mal porque dice: este hombre nos va a quitar todo lo que nosotros hemos aprendido. Nosotros hemos aprendido la ley de Moisés, nosotros hemos aprendido el ojo por ojo y diente por diente, nosotros hemos aprendido a lavarnos las manos, nosotros hemos aprendido todas estas cosas y eso es lo que le enseñamos al pueblo. Entonces este hombre es un estorbo para nosotros, este hombre es algo que nos molesta. Y hermano, el evangelio que es predicado de parte del Señor muchas veces nos molesta. Nos molesta porque no estamos acostumbrados a que nos saquen de nuestra comodidad. Y aquellos hombres se habían acomodado, los fariseos se habían acomodado y habían tomado, como le digo, las puertas del cielo. Pero el Señor le dice a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la roca de la revelación voy a edificar un nuevo edificio, ya no un templo. Ya no un templo que hicieron con manos, aunque sea muy bonito, sino que ahora edificaré un templo en 3 días. Y estaba hablando de su propio cuerpo. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto a los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. Mire lo que le estaban diciendo. Mire cómo lo tratan los fariseos y los herodianos, que era una de las sectas de aquel entonces. Sabemos que eres veraz, eso quiere decir que dices la verdad y que enseñas el camino de Dios con verdad. Y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? Entonces ahí era una disyuntiva que le ponían al Señor, porque si él contestaba que era bueno pagar los tributos al César, lo iban a juzgar, iban a decir: este es un hombre que está a favor de Roma. Y si él decía: no, es que no es bueno pagar, entonces lo iban a acusar de sedicioso, de sedición. Entonces viene el Señor y les dice, le hacen la pregunta: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Hermano, no fue palabra suave la que el Señor les dice, porque les dice hipócritas delante de todos. ¿Por qué? Porque lo que querían era atrapar al Señor en una mala posición para acusarlo delante de las autoridades. Mostradme la moneda que se usa para pagar el impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Y entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces fíjese usted que el Señor, tenemos que entender esto, que el Señor tenía los 7 espíritus de Dios viviendo en él, morando en él. Él era la morada del Espíritu. Y entonces cuando el Señor les responde de esa manera, ellos se maravillan, ellos se sorprenden de lo que el Señor había dicho. Yo creo, hermano, que nosotros también tenemos que pedirle al Señor
que el Señor derrame de nosotros sabiduría, sabiduría para entender, para oír, pero también para hablar, que eso es lo que dice Santiago, ¿verdad? Que el hombre que no tropieza sobre sus propios dichos es un hombre perfecto. Entonces nosotros tenemos que pedir, hermano, que el Señor nos auxilie, que el Señor nos ayude y que nos dé esa perfección para que podamos dar la palabra que necesitamos dar. Imagínese usted que nosotros pudiéramos tocar a cada persona con una palabra que viene de parte del Señor. Este mundo sería totalmente diferente y el Señor está trayendo sobre nosotros esa unción. El Señor trajo su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que nosotros podamos profetizar cada vez que hablamos, que la palabra del Señor esté en nuestra boca, que podamos darle vista a los ciegos y libertad a los cautivos, que con nuestra palabra sustentemos a los necesitados, que tengamos lengua como la lengua de un discípulo para sostener a alguien con una palabra. Eso es lo que el Señor quiere traer sobre nosotros. Y dice en Mateo 26, capítulo 59, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Entonces yo quiero que vean usted que el enemigo siempre está atento a las palabras que salen de nuestra boca para que nosotros caigamos en su trampa. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Mire lo que dice acá, que no se presentaron pocos falsos testigos contra el Señor. ¿Por qué habría de haber, hermano, falsos testigos contra el Señor? Porque el enemigo no se cansa, porque el enemigo no duerme, hermano. Mire, si hay alguno que hace bien su trabajo, es Satanás, más que nosotros. Satanás no duerme con tal de hacer caer a aquellos que él quiere hacer caer. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre cercanos al Señor, unidos con el Señor, porque cerca de Él nada malo nos pasará. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron: este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios en 3 días y de reedificarlo. Y entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: no respondas nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mire cómo le estaban diciendo al Señor Jesucristo. El sumo sacerdote. ¿No debía de saber el sumo sacerdote quién era el Mesías? Mas ahora dice: y entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Hermano, los ha de haber confundido, porque no entendían qué era lo que el Señor quería decir. ¿De dónde salió esta respuesta del Señor? El Señor no le dijo: yo soy el Mesías, porque si Él le hubiera dicho el Mesías, hubieran ellos tenido oportunidad de juzgarlo por ese cargo. Mas el Señor dice, no lo digo yo,
tú mismo lo has dicho, pero de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de la majestad de Dios. Entonces yo quiero, hermano, que nosotros veamos también en dónde está Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre, y esa debe ser la dirección de cada uno de nosotros en este tiempo. Tenemos que saber que el Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, pero Él está sentado a la diestra de la majestad. Entonces, el Señor Jesucristo está ahí, y Él todavía no estaba ahí en ese momento, físicamente, pero espiritualmente ya tenía esa posición, ya tenía la posición sentado a la diestra del Padre. Y entonces dice: y además viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el Señor llevó al sumo sacerdote, en dos palabras, hermano, a ver su muerte, su resurrección, su ascenso al cielo, pero también su venida. Entonces hoy el Señor está siendo juzgado. En este momento el Señor está siendo juzgado. ¿Por qué? Porque está sentado a la diestra del Padre, y porque pronta está su venida. Pronta está la venida del Señor, hermano, y nosotros lo debemos de ver así. Nosotros debemos de ver al Señor sentado a la diestra del Padre, pero también viniendo por nosotros. Entonces debe de caer sobre nosotros el espíritu de arrepentimiento y conversión. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Entonces respondieron y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: adivina Cristo. Mire lo que le dicen: adivina Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? En otra porción de la palabra, me parece que es en Juan, donde dice, en el Evangelio de Juan, donde dice: profetiza, ¿quién te ha golpeado? Entonces, yo quiero que vean que ellos mismos llaman al Señor el Cristo, ellos mismos llaman al Señor el Mesías. Lucas capítulo 23 y versículo 1 dice: entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César. Mire lo que fueron a decir del Señor, hermano. ¿Será que el Señor en algún momento dijo que no le pagaran impuesto al César? No, eso era un falso cargo, era una mentira. Entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César, y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces, la acusación al Señor era que Él era el Mesías, que era un rey y que no permitía que le pagaran al otro sus impuestos. Pero ¿será que eso era verdad? Claro que era verdad, que el Señor es el Mesías y el Señor es el rey. Y lo otro era una infame mentira. Y Pilato entonces le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiendo dijo: tú lo dices. Y entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otro te lo ha dicho de mí? Y Pilato respondió:
¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí, pero ¿qué has hecho? Y Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Nadie puede tener un reino sin ser un rey. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús le respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Porque el Señor sabía que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero había venido a pelear por recibir ese título. Tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Para qué vino el Señor? Para dar testimonio de la verdad. Si el Señor vino para dar testimonio de la verdad, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo tengo la obligación de dar el testimonio de la verdad. Yo tengo que testificar de Jesucristo y tengo que decir que Jesucristo es el Señor y que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Para eso nos tomó el Señor. Entonces dice: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido. Para esto también tú has nacido. Tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces fíjese usted que le hablaba en el principio en relación a la escogencia que Dios había tenido de nosotros. Pero mire lo que dice aquí: todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Es usted de la verdad, hermano? ¿Es usted un escogido de la verdad? ¿Mora la verdad en usted? Si es así, dele un gloria a Dios en este momento, porque el Señor lo escogió para ser un testigo de la verdad. Juan capítulo 18 y versículo 38 dice así: Pilato le preguntó: ¿y qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Entonces mire, él le pregunta, Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Pero no esperó la respuesta. Pero nosotros, como le digo, si somos de la verdad, hemos recibido la verdad en nuestro corazón y ahora nosotros podemos decir que Jesús es la verdad. Sigamos adelante. Lucas capítulo 23 y versículo 6 dice: cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén por aquellos días. Qué conveniente, ¿verdad? Que el gobernador de Galilea estaba para aquel entonces en Jerusalén. Y Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera. Mire, hermano, Herodes era el rey de aquel área. Era un príncipe, ¿verdad? Y entonces dice Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Él esperaba que lo entretuviera, que el Señor Jesucristo manifestara, que cambiara el agua en vino, que diera vista a un ciego. Y le interrogó extensamente, pero Jesús no le respondió. ¡Ja! ¡Qué terrible esto, hermano! Mire, yo le doy gracias a Dios, hermano,
porque yo sé que cuando tengo alguna pregunta y yo se la hago al Señor, sé que Él me va a responder. Pero se imagina que este hombre Herodes estaba preguntándole al Señor muchas cosas y el Señor no le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban ahí acusándole con vehemencia. ¡Fua! Mire quiénes eran los acusadores del Señor: los principales sacerdotes y los escribas. No le acusaba el pueblo, no le acusaban a aquellos que el Señor les había dado de comer, no lo acusaban a aquellos que había sanado el Señor, no lo acusaban a aquellos que fueron liberados de demonios por Él, sino que los religiosos de aquel tiempo eran los que acusaban al Señor. Por eso es que hoy, hermanos, nosotros nos tenemos que arrancar de nuestro corazón toda aquella masa que ha sido leudada por la religión, por la hipocresía de los fariseos, y ser nosotros mismos delante del Señor con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Hoy tenemos que desvestirnos delante del Señor, quitarnos nuestras ropas y decirle: así soy yo, Señor. Si yo estoy haciendo mal, perdóname, límpiame, purifícame. Y entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día, Lucas 23:12, dice, mire lo que dice acá: aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Aquellos dos hombres que en un momento estaban peleados el uno con el otro, se unieron en contra de la causa del Mesías. Ellos tenían la potestad de salvar al Señor, pero muchas veces los enemigos del Señor se unen para querer destruir. Aquel mismo día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Y entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él. Ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo. Y he aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. No había nada en el Señor que fuera digno de morir. Por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. Mire, hermano, esto. Pilato dice: lo voy a castigar. ¿Pero por qué iban a castigar al Señor? Porque el pueblo, los sacerdotes y los fariseos lo pedían. Por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. Y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta. Pero todos ellos gritaron a una diciendo: fuera con este y suéltennos a Barrabás. Barrabás era un hombre caudillo de una revolución, un sedicioso, un hombre que era un asesino.
Lucas 23:19 dice: este había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. ¿Se da cuenta? Hermano, aquel pueblo sacó a un homicida para que mataran al Señor. ¿Por qué? Porque este pueblo es homicida, hermano. Nosotros somos un pueblo homicida y sedicioso sin el Señor. Y no tenemos salvación ni cura si no es con el Señor. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar. Pero ellos continuaban gritando diciendo: crucificadle, crucificadle. Y él les dijo por tercera vez: ¿pero por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, le castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Y entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda. Otra vez, la voz del pueblo. Imagínense, hermano, la democracia que había en aquel lugar. Pilato, pues, tomó entonces a Jesús y lo azotó. Y los soldados trajeron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con manto de púrpura. Y acercándose a él, le decían: salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Y Jesús entonces, Juan capítulo 19 versículo 5, salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Qué título más impresionante. Cuando aquel dice: he aquí el hombre. Esa es la medida de un hombre verdadero. La medida de Jesucristo, que en ese momento estaba preparado para dar su vida por toda la creación. Y entonces, cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Mire qué tremendo. Ahora la ley es usada en contra del Señor, la misma ley que Él había establecido. Pero ellos dijeron: porque pretendió ser el Hijo de Dios. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay que pretenden ser hijos de Dios y no lo son? ¿Será que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? Y si el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, podemos decir: Abba, Padre. Pero ese es solo el principio, porque un hijo se tiene que comportar como su padre. Y entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más y entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Juan 19:10
Pilato entonces le dijo: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Entonces, el pecado no iba a caer sobre Pilato, sino que iba a caer sobre todos aquellos que lo habían entregado. Caifás y Anás, sumo sacerdote. Entonces, amados, mire lo que dice el Señor: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Dios nos ha delegado a nosotros una autoridad de hijos, una autoridad sobre el pecado, una autoridad para que nosotros nos rebelemos contra el reino de las tinieblas y no contra la humanidad. Nosotros estamos en una batalla constante, pero Dios te ha dado, te ha delegado una autoridad espiritual. Tómala hoy, hermano. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo: si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Y entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gabata. Era un lugar alto, era un tribunal, era un lugar donde al Señor habían exaltado, habían levantado, pero para juzgarlo. Y la próxima vez que levantaran al Señor, ya no iba a ser para juzgarlo, sino que para matarlo. Pero a nosotros nos toca levantar al Señor. Y era el día de la preparación para la Pascua. Era como la hora sexta. Y Pilato dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Y entonces ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿he de crucificar a vuestro rey? Y los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que a César. Y desecharon al Señor. Y tomaron, hermano, en el lugar del Señor al rey de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Y entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Qué impresionante esto, hermano. ¿Sabe por qué fue escrito ese mensaje en 3 idiomas? Para que nosotros sepamos que también por los gentiles murió el Señor, que también por los otros, por los que éramos perrillos y que no valíamos nada, también nosotros tenemos un rey que fue desechado por los hombres, pero ha venido a ser para nosotros la piedra angular. Para nosotros Él es el Rey de Reyes
y Señor de señores. No hay otro como nuestro Señor, nuestro amado Dios y nuestro Padre Celestial. Entonces muchos judíos leyeron la inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos. Y Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Ahora, ¿está esto escrito en tu corazón? ¿Está escrito en tu corazón? Más vale que esté escrito en tu corazón, porque la palabra de Dios dice que delante del Señor toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Más vale que lo hagamos ahora, porque si no, juntamente con los demonios vamos a tener que doblar rodilla. Juntamente con los demonios se nos dará una lengua para confesar que Jesús es el Señor. Por eso te digo que si hoy tú nunca has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, este es el día en que lo recibas. Permítame usted hacer una oración, y si usted ya recibió al Señor Jesucristo, hágala conmigo una vez más. Y todos digamos: Señor Jesús, en esta hora yo abro mi corazón para que tú habites en él. Señor, yo te reconozco como mi Rey, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Mesías. Y te pido que mores en mi corazón para siempre, que perdones mis pecados y que tu Espíritu me guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, te pido por favor que nos hables, que nos llames, que nos des esa bendición de poderte saludar. Pero sigamos adelante. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Finalmente, leamos la palabra en primera de Timoteo 6:13. Dice así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre. Ese es el Dios que predicamos nosotros. Ese es el Dios al que nosotros reconocimos como Rey y como Señor. Aquel que otros despreciaron, aquel que otros menospreciaron. Para nosotros no hay otro como Él. Yo quisiera que oráramos en esta hora,
Siento la presencia del Señor en medio de nosotros para bendición nuestra. Padre bendito Dios, hoy te doy gracias, Señor, por tu pueblo que ha escuchado esta palabra, Señor, y que sabe que tú estás en medio de nosotros y que tú no juzgarás al justo juntamente con el impío, sino que tú, Señor, bendecirás a aquellos que te han reconocido. Yo bendigo a este pueblo esforzado y valiente, que a pesar de todas las luchas y todas las batallas, han reconocido que Jesús es el Señor y que tienen la fe puesta en Él. Y como tienen la fe de que murió y que resucitó y que fue llevado al cielo, también vendrá por nosotros. Este es un tiempo de reconocer esa verdad, porque esta es la verdad que muchos no han querido reconocer. Solo hay un Dios y un solo Señor, y su nombre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, amado hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hora y que la paz del Señor certifique en tu corazón que has recibido la verdad en esta hora. Que Dios te bendiga.